Buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a este, como digo, siempre humilde programa, pero que está consiguiendo que mucha gente, profesionales, políticos, abogados, juristas y sobre todo víctimas, se alejen cada día más de lo que es el feminismo radical y se acerquen a canales como este, muy humildes, que les está dando la oportunidad de ser escuchados. Aquí denunciamos, como bien sabéis, las denuncias falsas, el maltrato que las instituciones no dan y la protección que no dan a las mujeres, el secuestro internacional de menores, que como bien sabéis aquí en España copa uno de los mercados negros más oscuros, para la redundancia, ¿no? 330 niños desaparecen cada año y solamente se recupera el 3%. Estamos viviendo oleadas en prácticamente todo el mundo, con la Agenda 2030, esa tan famosa. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque hoy tengo el placer y os traigo con inmenso orgullo una persona que he descubierto relativamente hace poco. He leído mucho sobre él y os puedo asegurar que me he informado mucho. He leído sobre todo lo que ha hecho a nivel político, no en España, sino en un país hermano como es Argentina. Os voy a presentar a una persona que es, sigue siendo, ha sido abogado y lo sigue ejerciendo, ha sido político argentino, ha sido diputado nacional de Propuesta Republicana de San Juan entre el 2013 y 2021. Eduardo Cáceres, que ya seguramente muchos os sonará, y más cuando os hable de la ley que él ha llevado adelante, no sin mucho sacrificio. Bueno, pues nace en enero del 75, ha estudiado Derecho en la Universidad Católica de Cuyo, ha sido presidente del Instituto de Derecho Penal Económico del Foro de Abogados de San Juan entre el 2006 y 2010. Actualmente, se postuló en 2013 como diputado nacional por su provincia y fue elegido. Actualmente es el presidente del Partido de San Juan y desde el 2016 preside la Comisión Minera de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En julio de este mismo año se convirtió en el primer sanjuanino en ocupar la vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano. Ahí es nada. Así que con mucho placer os presento a quien para mí hoy es un descubrimiento y un férreo defensor de la igualdad. Buenas tardes y bienvenido, don Eduardo Cáceres. Buenas tardes desde España, buenas tardes Argentina. Buenas tardes, Jesús. Es un placer para mí poder conversar con un periodista que aborda estos temas que son de tanta importancia globalmente, ¿no? Globalmente nosotros nos une el idioma y este vínculo tan importante entre España y Argentina, nuestra madre patria, España, pero es un problema global que mientras más se hable, mientras más periodistas comprometidos y políticos comprometidos y profesionales de cualquier área se comprometan, vamos a estar en el camino correcto. Así que un placer y ojalá tengamos una entrevista nutritiva para que quien la escuche pueda llevarse y dejarse algo. Seguro que sí. Como este canal es muy humilde y lo que intenta es dar información y de la mejor manera posible, pues nos gusta sobre todo pues, que la propia persona, en este caso usted, se defina y que nos diga quién es, en fin, o cómo se definiría usted, quién es Eduardo Cáceres. Eduardo es hijo de Eduardo Cáceres, mi papá que falleció cuando yo tenía 17 años, en una edad muy importante para cualquier ser humano, acá en la Argentina, terminando el colegio secundario, la parte última de la escuela, por entrar a la universidad, donde uno tiene muchas preguntas y bueno, el padre por ahí siempre ha sido un sostén muy importante en los vínculos, en donde seguirlo, en su profesión. Y casualmente mi papá, que era abogado, falleció pensando que yo iba a ser médico. Pero bueno, con los correres de los años terminé siendo abogado y la verdad que lo hice con mucha pasión, muchísima pasión, tal es así que bueno, esa pasión se tradujo a que pueda ser conocido en mi sociedad y que en mi primera elección, digamos, tenga un buen resultado y que de manera repentina ya accedí a un cargo en el Congreso de la Nación en Argentina. Papá de dos mellizos, Santiago y Francisco, que tienen 10 años, divorciado, actualmente en pareja con Carolina, que es el amor de mi vida. La verdad que la conocí y fuimos fundidos en un amor, en un gran respeto y en un gran entendimiento, sobre todo, no solamente de la pareja, sino también de la vida en sí. Y que actualmente Eduardo sostiene que son los momentos que te impone la vida bajo circunstancias los que te definen como persona.
Y muchas veces lo que te impone la vida también involucra a otras personas más. Y cuando hablamos de personas más y de involucrar, cuando a mí me sucede una falsa denuncia que todavía la sigo sosteniendo en la justicia y que gracias a Dios puede llegar a buen final en poco tiempo, me comuniqué y me puse en contacto con muchas personas que habían padecido las falsas denuncias, que con todas sus consecuencias, ¿no? No poder ver a sus hijos o mamás o abuelas de chicos que estaban encerrados en una cárcel sin pruebas, condenados. Y esta empatía que supone encontrarse con personas que están padeciendo lo mismo que uno, también te ayuda a descubrir un mundo que hasta ese momento era un submundo y que pide a gritos auxilio, pide a gritos ayuda, pide a gritos que alguien empiece a iluminar de alguna manera esta falta de equilibrio, falta de desigualdad que hace que hoy estemos hablando de este tema entre vos y yo. La verdad que veo y percibo que en las sociedades es como que no hay grises, pasamos de blancos a negros, y esto sucede en todas las sociedades, no hay que echarse la culpa a los españoles, ni a los argentinos, ni a algún país en particular, esto sucede, está inmerso en la naturaleza del ser humano, y así como que es cierto que hace unos años iba un varón denunciado porque le había dejado así el ojo a su mujer, y duraba 10 minutos en tribunales y se iba a su casa a seguir haciendo lo mismo, hemos pasado a un extremo en donde esa persona es protegida por la ley, pero dejamos esa protección a la naturaleza del ser humano, donde existe lo bueno y existe lo malo. Lo peor de todo, que eso ha generado que haya un formato en donde ese formato sea algo intocable para los jueces, para los fiscales, pero que eso intocable ha aparejado a que el principio de igualdad hoy esté totalmente embarrado y que se lleve a muchísimas familias en la sociedad a la destrucción total, porque cuando se hace desaparecer a un papá o a una mamá, porque estas cuestiones lo hacen desaparecer del trabajo, de los afectos, de la familia y muchas veces de la vida, porque si hablamos de suicidio y de tasas de suicidios de varones, es una cifra que se repite en casi todo el mundo, el 80-82% son varones, y no todos dejan una carta para saber por qué se están yendo, y entendemos que la violencia intrafamiliar es una de las principales causas del suicidio, entonces la cosa se pone mucho más grave y mucho más atendible, así que estamos en esa idea, Jesús. Pues vamos a empezar con la interesante entrevista que os aseguro que a mí me dejó sorprendido solamente buscando la información sobre este grandísimo padre. Y además le felicito porque tiene mellizos al igual que yo, o sea que compartimos algo. Le voy a hacer la primera pregunta un poquito irónica. Entiendo que va a entender el mensaje, pero ¿son las mujeres seres de luz? Bueno, esa es una pregunta que se la tendría que responder quienes están hoy a cargo de políticas públicas para erradicar la violencia. Porque para tener políticas públicas efectivas, concretas, y que tengan un pie de consonancia en la sociedad, tienen que tener resultados. Y ni en España, ni en Argentina, ni en ningún país donde hay tanto arraigo a las políticas de género actuales, han bajado los femicidios ni tampoco han bajado la tasa de violencia. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico en donde estamos idealizando un sexo, es decir, un sexo por ser de tal sexo, no inventa, no asesina, no miente. Entonces, difícilmente vamos a poder encontrar un camino que lleve a una política pública efectiva y concreta. Entonces, ahí ya estamos idealizando un género, o sea, idealizando un sexo, y ahí ya no estamos cortando las piernas para buscar una efectiva. Hay hombres buenos y hay hombres malos. Hay mujeres malas y hay mujeres buenas, porque somos todos personas. El principal motivo de esta entrevista es para que usted nos arroje luz sobre algo que yo he oído de vez en cuando en redes sociales y principalmente cuando he visto aparejado esta ley
a su nombre, ¿no? Y a toda la guerra, decirlo de alguna manera, que usted ha aparejado al defender a ultranza lo que considera que es justo. Alejo Oroño era un chico de 22 años que murió tras ser apuñalado en plena calle en el corazón por su pareja Nadia Navarro, de 24, ambos padres de un bebé de 18 meses. Ya con este comienzo se me ponen los pelos de punta, por eso venía la segunda pregunta de ¿son las mujeres seres de luz? Quiero que nos explique de la manera más sencilla posible por qué primero se embarca en un proyecto tan grandioso como este, y que nos explique qué es y qué significa la ley Alejo para los argentinos, y si esa correlación de la famosa ley Micaela. Por la ley Micaela, para que se entienda en España, y muchos argentinos que también no lo sabrán, la ley Micaela supone una capacitación obligatoria para todos los empleados públicos, ya sea de cualquier poder legislativo, ejecutivo o judicial. Es una capacitación obligatoria sobre perspectiva de género, pero es una orientación a que solamente la mujer puede sufrir violencia, digamos que no existe ningún renglón en toda la capacitación, que el hombre también puede sufrir violencia y que inclusive el origen de la violencia no estaría determinado por el sexo, es decir, por ser varón y ser sujeto activo se correlacionaría con el sexo masculino. Con lo cual esto es muy grave sobre todo cuando esta capacitación la recibe personal del Poder Judicial, porque tanto jueces, fiscales, como quienes atienden una mesa de entrada, los secretarios, el escribiente, todos esos, si estamos permanentemente recibiendo una sola línea sobre un tema tan grave y tan complejo como la violencia, claro, bueno, por supuesto, mañana tenemos un caso y lo más probable es que tengamos ya una imagen preconcebida sobre el resultado del análisis de la investigación. Esto principalmente viola el principio de igualdad, porque al imponerse una perspectiva de género, lo saca el juez de la obligación de tener toda perspectiva en un pie de igualdad. Si yo pongo una perspectiva encima de otra, ya estoy, digamos, no solamente, saliéndome del principio de igualdad, sino también de la garantía de imparcialidad del juez, porque todo juez tiene que ser imparcial, pero deja de serlo si tiene ya una imagen preconcebida sobre un asunto, es decir, el hombre le creo menos que a la mujer. Entonces nosotros lo que intentamos con la ley Alejo es que se integre en esa capacitación que también el hombre puede ser víctima de violencia y que nos enfoquemos un poquito más también en la educación, sobre todo del fomento de las relaciones saludables, de fomentar los vínculos sanos, porque nadie nos enseña y la verdad que debería enseñarse y no dejar a la calle, como le decimos en Argentina, es decir, en la vida misma, que te enseñe cómo detectar una relación violenta, cómo enderezarla si está torcida, cómo tener un desenlace sano de una relación violenta, pero principalmente cuáles son los atributos y las consecuencias positivas de vivir en un vínculo sano, es decir, una relación de amor saludable y que tenga, digamos, todo lo posible y lo fértil para ejecutar un proyecto de familia y demás. Con lo cual, el hecho de que nosotros dejemos liberado a que le martillen en la cabeza a toda persona que mañana está analizando casos en donde hoy por hoy ya es sobresabido que hay mujeres que aprovechan esta protección legal, que si bien se dio por tanta sensibilidad que generaba en la sociedad ver una mujer golpeada y un tipo violento suelto, impune, que le dimos esta protección legal, pero que ya es sobresabido que lo utilizan personas inescrupulosas para hacerlo con otro fin. Claro, lógicamente que hoy entendemos que necesitamos un mayor equilibrio y un mayor acercamiento a la realidad. Es decir, tanto mujeres como hombres pueden ser violentos y necesitamos atacar la violencia saliendo del eje ideológico de generalizar todos blancos o negros o todas blancas o negras, ponerles un rótulo, y de ahí llevar a tratar de buscar la salida a encontrar mejores caminos para la violencia a través de la educación. Hago una pregunta desde la más absoluta ignorancia y utilizando todo el sentido común. ¿No sería más fácil para que no haya
para esto, y lo digo así con todo el cariño y respeto, para este terrorismo feminista, terrorismo ideológico que le han atacado a usted de manera furibunda, si están en desacuerdo con creo que es un gran proyecto, la ley Alejo, ¿no sería más fácil eliminar la ley Alejo y eliminar la ley Micaela y que todos, por sentido común, partan desde la más absoluta igualdad, sobre todo la jurídica, ¿no? Que no se tenga que adoctrinar a los jueces mentalmente o ideológicamente para que juzguen a hombres? Porque, no sé si estará de acuerdo, eso nos llevaría a lo que es al famoso derecho penal de autor, ¿no? Lo que utilizaban los nazis contra los judíos. Totalmente, totalmente. Sería, lo que pasa es que haber planteado la derogación de la ley Micaela, bueno, estoy vivo todavía, o sea, no hubiese existido directamente si mi primer aporte como legislador en esta temática hubiese sido la derogación de la ley Micaela, que hoy ya se lo suponen y se lo imaginan en el inventario colectivo de mucha gente en Argentina. Yo creo que la solución es exigirle a cada juez que analice cada causa sin sesgo alguno. Es decir, cuando le metimos la perspectiva de género, digamos, estas fueron las consecuencias. Y las consecuencias son bastante graves porque, insisto, digamos, los resultados al día de la fecha es que ni en España ni en Argentina los femicidios bajaron. Y no van a bajar tampoco porque también legitiman los presupuestos altísimos que tienen en los ministerios y en todas las políticas de género llevadas a cabo en los organismos y en todos los ministerios. Es decir, nosotros le decimos al feminismo, y se lo decimos de frente, que si quieren bajar la violencia, que aprovechen que tanto hombres como mujeres queremos lo mismo, que dejemos de atacar hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, porque hay que salir de esa grieta que no lleva a nada, y que lo veamos como un tema educativo que tenemos que abordarlo. También, lógicamente, hay que entender que hay un montón de cuestiones, que hay mujeres que necesitan un hogar porque saben que si denuncian otro día... Hay un montón de cuestiones que las entendemos, y lo principalmente que entendemos es el dolor que traen digamos, quienes integran el feminismo. Y entendemos, y lo comprendemos, porque esas chicas, la mayoría, arrastran un problema que nosotros no somos nadie tampoco para precalificar y prejuzgar si tienen que seguir o no, o mañana tienen que eliminar ese dolor. Porque arrastran un problema quizás de su papá, que no tuvieron un buen papá, o no tuvieron una buena pareja, o de su mamá, o de su abuela, etcétera, etcétera. Y eso hay que comprenderlo, porque si nosotros nos dedicamos a gastar la energía, en vez de la violencia, en vez de combatir la violencia, en contrarrestar quienes piensan distinto a nosotros, o cómo evadir la violencia, no hacemos nada. Lo único que hacemos es gastar la única energía que tenemos y que tiene que ser muy bien utilizada, porque de esto, de llegar a un equilibrio, a que un juez pueda investigar sin sesgo de sexo y que pueda darle a cada uno su merecido, ya sea la inocencia o la culpabilidad, pero merecido en pruebas, va a depender exclusivamente si estamos juntos tratando y vamos a estar juntos cada vez que salgamos de la confrontación. Y esto no va a ser de un día para el otro, pero en algún momento tiene que ser, porque todos los desequilibrios se han equilibrado a lo largo de la historia, negros y blancos, esclavos y no esclavos, a lo largo de la historia. Miren lo que pasó en Alemania con los judíos, las mismas mujeres, todas sus luchas que han dado durante todas décadas y décadas y décadas. En San Juan, donde vivo, tenemos el gran honor de decir que San Juan fue el primer lugar en Latinoamérica donde se pudo votar una mujer y donde fue la primera ley que le dio el derecho del voto a la mujer. El primer lugar donde hubo una diputada mujer, es decir, tiene muchos logros este lugar donde yo vivo, que incluso nació Domingo Faustino Sarmiento, que muchos lo conocerán, con respecto, y quien decía que todos los problemas son problemas de educación. Entonces nosotros debemos apelar a la educación y salir de la grita de sexos que no conlleva nada. Lógicamente que hay alguien que va a seguir en ese discurso, en ese grupo ideológico, y bueno, son cuestiones que existen, son cuestiones que existen. Como le decimos aquí, ¿no? Que son cuestiones que existen, pero que seguramente muchas de estas cuestiones que existen ligadas a personas que le voy a describir ahora, supongo que, como muy bien ha dicho, estará de acuerdo en que las cifras de las mujeres asesinadas no bajan,
pero sí sume el bulto en el bolsillo de las asociaciones feministas y partidos políticos que promueven leyes sectarias contra los hombres, ¿no? En esa línea, supongo que conocerá pues, a unas personas a las que seguramente le han hecho pasar un calvario en su vida a nivel político, y supongo que si yo le nombro personas como Mónica Macha, Liliana Swinquit, la jujeña Carolina Moisés y Melina Delú o Mara Brauner, Verónica Caliba, supongo que ese tipo de personas le sonarán porque me consta que le han hecho la vida imposible a nivel político, le han señalado prácticamente para que el mundo feminista le asesine por la calle. Por eso decía usted antes que sigue vivo, gracias a Dios, ¿no? Sí, la verdad es que no guardo ningún rencor contra ellas porque sostengo que, como se dice acá en Argentina, surfean una ola conveniente, digamos, para sus intereses políticos. Digo, creo que en el tiempo, también hay otro dicho, y más que nada es sanjuanino, que se dice se acomodan los melones, es decir, que cada cuestión se pone en su lugar y el tiempo es sabio. Por lo cual, en el tiempo, y no tanto vamos a necesitar, tanto en España como en Argentina, como todo el mundo, esto se va a equilibrar, porque no hay manera de que no se equilibre. O sea, cuando la gente, el grueso de la gente, de la sociedad, pone estos temas arriba de la mesa, cuando la prensa empieza a hablar de estos temas, empieza a generarse esa tensión necesaria para que sea permeable a los cambios. Y esto en Argentina ya empezó a suceder. Esto hace 2 años no se hablaba nada, pero bueno, mi caso fue resonante. El caso del periodista Sebastián Domenech, un periodista muy reconocido acá en Argentina, que puso sobre la mesa el impedimento de contacto de sus hijos, que hacía años que no los podía ver. Andrea del Boca, una gran actriz argentina, que fue descubierta en una falsa denuncia de abuso a su ex. Es decir, hay hoy otro estructural en donde la Argentina, la sociedad empezó a mirar, y lo que nosotros tenemos que entender es que lo que nos interesa es que la gran mayoría de la sociedad se dé cuenta de que hay un equilibrio que hay que salir a empujarlo, a buscarlo, a intentarlo que se resguarde. Porque hoy no es posible que, por ejemplo, hay cosas que están sucediendo, y para que la gente, el que todavía no está en el tema, hay cosas que están pasando increíblemente. Acá en la Argentina, acá en La Pampa, hubo una persona que apareció después de una discusión con su ex y los papás de su ex, con 5 apuñaladas, una perforada en el corazón. Hoy la carátula está en suicidio, por ejemplo. Después, en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, hay una chica que es violada por 10 personas. Y como no encontraron registran los 10 ADN, como no encuentran los 10, agarran 5 de los que estaban más cerca, porque tenían que encontrar a 10 por una cuestión de que se metió todo el grupo ideológico a buscar como sea 10, y bueno, condenaron a 5 que no tenían pruebas y tienen el ADN negativo. Pero lo más grave es que gracias al feminismo están 5 violadores sueltos, y eso no los ven. O sea, acá tenemos la presa, tenemos los 10, pero eso es más importante que salir a buscar los verdaderos violadores, y que tienen que estar presos y que tienen que pagar su delito aberrante que cometieron. Entonces, digo, hay mucha injusticia acá en la Argentina. El otro día también una persona reconocida dentro del feminismo, etcétera, etcétera, uno de los autores de una pobre chica que atacaron en Palermo, en Buenos Aires, en manada, violaron entre varias personas. Es decir, el feminismo tiene sangre en sus manos si sigue cerrado en que el hombre es el culpable de todos los males, si siguen escribiendo en las paredes muerte al macho, si siguen mencionando que hay una sociedad que tiene que excluir al varón. Tiene sangre en sus manos y la va a seguir, y se va a caer el fundamento del feminismo. Yo anhelo y celebro y felicito a todas aquellas mujeres que hoy han empezado a hablar de estos temas, y actores sociales como grandes locutoras, grandes periodistas, grandes actrices, por lo menos lo veo en Argentina, donde han puesto este tema arriba de la mesa y claramente ponen en juego hoy el feminismo, que no es el mismo feminismo que tantas conquistas y tantas luchas le trajo igualdad, ¿no?
Antes de proseguir, ha nombrado a una persona que, si no he entendido mal, fue pillada por una denuncia falsa, creo que fue una actriz. ¿Esa persona tuvo algún tipo de repercusión penal? ¿Fue condenada por ello? No, es reciente, pero lamentablemente también acá en la jurisprudencia de la Argentina también se hicieron su trabajo, este grupo ideológico, y acá en la Argentina hoy una denuncia por falsa denuncia procede únicamente si es ante una persona indeterminada. O sea que es como que han hecho desaparecer el delito de falsa denuncia. Entonces, cuando el feminismo dice, no, hay 0,00000 condenas de falsas denuncias, están hablando de otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver, porque hoy en la jurisprudencia argentina te dice que cuando vos sos víctima de una acusación que después descubierta que era todo una mentira, es otro delito, una querella que es una acción de instancia privada, es decir, que al Estado, como es una acción de instancia privada, al Estado no le interesa. O sea, a la Argentina no le interesa que hayan falsas denuncias y tiene que ser contra una persona determinada. Únicamente procede en Argentina si yo, por ejemplo, para cobrarle a la compañía de seguro mi auto, digo que me robaron el auto y después soy descubierto que no me robaron el auto. O sea, una persona indeterminada. Únicamente así procede la falsa denuncia en Argentina. O sea, otra cosa que también tiene que cambiar, ¿no? Madre mía. Pues entonces, con más razón me da el placer de poder hacer entrevista para que la gente vea que no es una solamente cosa de España. Es decir, que los ciudadanos tienen la capacidad de poder decir basta ya cuando voten partidos políticos que no creen leyes sectarias que discriminen entre hombres y mujeres, porque los principales responsables, no sé si estará de acuerdo, somos nosotros que votamos a estos grupos políticos terroristas que destrozan la sociedad, anulan la familia y crean leyes para, bueno, mientras que nosotros nos distraemos en si somos denunciados o no, si ahora tengo que poner el banco con arcoíris o si nos roban los niños, ellas se siguen nutriendo de miles de millones de euros, siguen muriendo víctimas y se siguen suicidando padres. Entonces, bueno, pues es un poco lo que tenemos que en el frente, ¿no? Tanto en Argentina, supuesto que en Colombia y otro indeterminado grupo de países que seguramente estén igual que nosotros, ¿no? Hay una frase que me llama la atención porque es muy similar, pero al contrario de lo que aquí dijo lo que era antiguamente un grupo de extrema izquierda que lideró el Ayuntamiento de Madrid, donde yo resido, y era la alcaldesa doña Manuela Carmena. Esa señora llegó a decir que el ADN, o sea, que el mal y el maltrato estaba incardinado en el ADN masculino. Y usted, en una entrevista que le hacen, que por cierto muy buena, usted dice todo lo contrario y abro comillas y dice usted: no podemos criminalizar presumiendo que la violencia está en el ADN masculino. ¿Somos criminalizados en base a esta declaración que dice los hombres por sistema? ¿Simplemente por tener pene ya somos malos para el sistema? Por supuesto que sí. Justamente Alejo Oroño refleja, la ley Alejo, que refleja la sociedad. Un varón impedido de poder denunciar a su agresor por violencia por el hecho de ser varón. Que luego es un escándalo porque el registro fílmico queda de un local comercial y se hace famoso, pero si no, no estaríamos hablando de Alejo Oroño, estaríamos hablando de una persona que encontraron muerta. O sea, Alejo, perdone que le corte, Alejo era un chico, que es el que he hablado antes, un chico de 22 años, que quiere denunciar la situación de maltrato que sufre y nadie le toma declaración porque un hombre no puede ser maltratado, hasta que es asesinado. Claro, se le reían en la comisaría y le decían que era un maricón, que no era poco hombre, que tenía que resolver sus cosas, que cómo venía a denunciar a una comisaría a su novia y termina siendo asesinado por la misma persona. O sea, por el hecho de ser varón se ve impedido de denunciar a su agresor. Digamos, ¿dónde está la cuestión de género? Bueno, ahí está la cuestión de género, digamos. Pero, a ver, esto abre para muchas cosas. Primero, los hombres no somos fabricados en serie. O sea, cada uno tiene una individualidad como cualquier persona. Y esto de generalizar, me parece, generalizar en decir todos los hombres tienen un ADN criminal, me parece que yo no lo veo que sea un error de interpretación. Yo creo que es antojadizo y es algo premeditado para salir de la complejidad del asunto y para evadir el foco del problema, que es la educación y salir de las relaciones tóxicas, relaciones problemáticas, e ir a unas relaciones saludables. Porque no solamente que evadimos del foco del problema, sino también le damos un lugar para esconderse al verdadero violador. El verdadero violador que dice,
si están diciendo que somos todos iguales, bueno, entonces estoy de primera. Entonces, aquí, ¿qué hacemos con esto? Bueno, le faltamos el respeto a la víctima. La víctima no quiere que condenen a un grupo, a todos. Quieren que encuentren el violador. Y nosotros también queremos que encuentren el violador. Porque somos personas. Entonces, creo que se cae por agua y se derrumba y se va a derrumbar cada vez más los argumentos feministas, porque la tarea que tenemos nosotros, primero, es exponer el problema. Los hombres tenemos que salir a contar lo que nos pasa. Y tenemos que entender que hay un nuevo hombre, hay una nueva masculinidad que se topa con estos problemas, que primero que nada tiene que abordar la violencia en sí. Todos tenemos que ser conscientes, tenemos que ir en contra de la violencia porque es lo que nos une y no lo que nos hace más fuertes. Tenemos que entender que las relaciones saludables, los vínculos sanos, salir de las relaciones tóxicas, todo eso nos va a llevar a estar más lejos de la violencia. Pero aguardando que todos tienen que cumplir con el principio de igualdad. Le tomo una frase prestada y la utilizaré, como digo, en las siguientes entrevistas. Se la atribuiré a usted, al diputado o abogado o padre de mellizos, don Eduardo Cáceres, o a Eduardo. Me encanta porque es muy sencilla. Cogiendo cualquier persona, como ha dicho usted en el caso de abusos sexuales y demás, se falta el respeto a las víctimas porque la víctima no quiere que cualquiera pague una condena por un delito que no ha hecho, sino que la víctima lo que quiere es que se condene a quien ha cometido el delito. Es que es una frase demoledora, porque además esto rompe el principio fundamental en lo que está basado el feminismo, ¿no? Que es el odio a todo hombre. No. La víctima no odia al hombre. La víctima supongo que odiará o quiere la justicia de esa persona, tenga pene o no, de esa persona que ha cometido el delito, en este caso un hombre que ha abusado de ella o la ha asesinado, ¿no? Y esta frase me parece tremenda, así que muchísimas gracias porque para mí esto es un titular. No sé si tiene datos en cuanto al tema de custodias compartidas o coparentalidad, como se le denomina en cada país. Aquí aproximadamente las cifras que se barajan ya a nivel oficial es que aproximadamente entre el 70 y el 80% de las denuncias de violencia de género por maltrato que interponen mujeres en España, por eso le lanzo esta pregunta, están precedidas de demandas de separación o solicitud de guardia y custodia. Entonces, si yo pongo una demanda, me quiero separar de mi mujer o mi mujer de mí, y yo como padre pido la guardia y custodia compartida, automáticamente supone una denuncia por violencia de género. ¿En Argentina es similar o no tiene nada que ver? Acá hay un organismo que no pueden cuestionar ningún integrante del feminismo, que se llama CONICET, que es un organismo estatal, muy promocionado por el partido gobernante hoy en Argentina, el Frente de Todos. Es incuestionable, digamos, para ellos es incuestionable, inclusive cuando nosotros nos tocó ser gobierno y que veíamos que habían algunas cosas que debían ajustarse en ese organismo, fueron los primeros que pegaban el grito en el cielo, diciendo que CONICET era intocable. Bueno, CONICET dice que 2 de cada 3 denuncias por abuso sexual infantil en la Argentina post-separación o divorcio son falsas. Lo dice CONICET, la licenciada Marta Albarracín, directora de proyectos de ese organismo. Y fue publicado inclusive por Página 12, que es un medio también muy afín al gobierno de turno y al feminismo. Es decir, no son datos, no son relatos, son datos. No es interpretación, es información. Entonces, cuando entendemos que esto, digamos, hay cosas que no podemos discutir como punto de partida, que son estas informaciones. Solo podemos discutir, bueno, tenemos como punto de partida esta cuestión, lo podemos analizar de una u otra perspectiva, puede tener uno u otro matiz. Ahora, salgamos a discutir teniendo puntos de partida válidos y que estos son los elementos que deberían estar dentro de toda mesa. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente que no hay diálogo, digamos, no sé cómo será en España, pero acá muchas veces se ha intentado sentarse a abordar el tema de violencia con grupos feministas y no, es imposible. Por lo menos lo que me comentan todas las asociaciones, la mayoría de ellas y algunas terminan en 2 palabras, digamos, no reconocen al varón, digamos, ni siquiera, digamos, entonces, digo, hay
una intención sincera, desaprensiva de ir por el resultado erradicar violencia? No. Bueno, esa es una pregunta que debería cualquier gobierno de turno, a la hora de asignarle partidas presupuestarias y recursos, que en Argentina las políticas de género tienen 10 veces más que seguridad y 20 veces más que defensa, deberían preguntarse, ¿no? No sé si estará de acuerdo, porque yo es una cosa que hablaba hace unos días con el diputado de la Asamblea de Madrid, Pablo Gutiérrez de Caviedes, y era algo que es indiscutible, ¿no? El hablar de intentar abolir estas leyes, la ley Micaela o la ley de violencia de género de la señora Irene Montero aquí, y de todo, como decimos aquí, este terrorismo ideológico que ha asolado España a nivel de familia, a nivel de, sobre todo, los padres. Es que suspender eso supone el quitar el sustento económico de miles de millones de euros. Usted dice que supera a seguridad a 10 veces más. En Argentina son 20.000 millones de dólares anuales. 20.000, vale. 2,8 billones de pesos. Sí. Bueno, pues aquí, para que se haga una idea, yo le mandaré luego el enlace para que lo vea, que aquí es algo... Bueno, aquí han perdido el norte, porque ya es un robo de dinero público sistemático. Solamente la Junta de Andalucía, que es, imagínese, pues aproximadamente como un 18-20% del territorio nacional, que puede ser, por ejemplo, una parte de Argentina, solamente en ese territorio, en políticas de igualdad, de género y protección a la mujer, se gastó el equivalente, no sé si a lo mejor le suena lo que aquí pasó durante el 2008 con otros grandes del Partido Socialista que, como siempre que pasan por aquí, dejan el país en la ruina. En el 2008 dejaron el país en la quiebra y hubo que rescatar a la banca. Nos gastamos alrededor, no sé el equivalente en dólares, unos 60.000 millones, 60-70.000 millones de euros, que debe ser aproximadamente unos 80-90.000 millones de dólares. Bueno, pues solamente Andalucía han dilapidado en 2014, 15 y 16 66.485 millones de euros, que serán unos 75.000 millones de dólares. Solamente en 3 años. Claro, ¿cómo vamos a hablar de igualdad y que los hombres sufren si abolir las asociaciones feministas quita el dinero de los chiniquitos del que viven estas mismas, ¿no? Por eso es una complicación el hecho de sentarse a hablar con estas mujeres porque no quieren ir a hablar, vender ese mensaje de que vamos a dialogar por el bien de los niños, por el bien de la sociedad, por proteger a la familia, les quita su negocio. Y en ese negocio es en el que viven aquí en España aproximadamente, hay cifras que viven unas 150.000 personas que, como bien ha dicho usted antes, están manchadas con la sangre de las verdaderas víctimas, porque aquí, y como estamos viendo, prácticamente Argentina y España son similares, 8 de cada 10 mujeres asesinadas cada año jamás han interpuesto una denuncia. Y todos los años denuncian una media de 150.000 mujeres. El 80% de los procesos judiciales terminan en archivo, absolución o desistimiento. Claro, entonces, supongo que el índice de denuncias y de hombres que son denunciados pero que terminan siendo inocentes en Argentina será similar. La pregunta, no sé si la podría contestar, es si el 80% de los hombres que son denunciados terminan siendo inocentes y 8 de cada 10 asesinadas nunca habían interpuesto una denuncia, Eduardo, ¿quién denuncia? ¿Quién interpone esas denuncias que al fin y al cabo lo que hace es quitar recursos públicos a las verdaderas víctimas que terminan siendo asesinadas? Es que si quieren hacer política, ¿por qué arruinar la vida de los hombres? A los varones por ser varones. Quieren asignarle recursos a alguien, no le impongan la obligación de ir a denunciar por violencia de género y arruinar la vida a una persona. Eso es lo que están haciendo. Claro. Eso es lo que están haciendo en definitiva. Usted afirma que la ley Alejo no es una provocación al feminismo, sino que lo que quiere es visibilizar tanto a las mujeres como a los varones, transexuales, transgénero, travestis, que sufren violencia, para proteger por igual a todas las víctimas independientemente de su género o de su sexo. O sea, la ley Alejo es el principio de la igualdad. Exactamente. Es salir de la esfera hombres contra mujeres, es salir de la esfera Mira, te hago un ejemplo. Estamos hablando del suicidio. ¿Qué pasaría si habría una línea 0800 de prevención al suicidio que solamente atendiera a hombres y excluyera a las mujeres porque son menos? Habíamos dicho que el 80-82% de los suicidios son hombres. O sea, ¿qué diría la gente? Si un 0800 acá es un teléfono gratis. Sí.
una política que dejaría excluir a las mujeres porque son menos. O sea, nadie discute que son menos los varones que sufren violencia. Lo que no podemos discutir es que una persona no puede sufrir violencia por ser un sexo. Claro. O sea, llegar a esa eventual hipótesis en el siglo en donde vivimos es faltar respeto a la inteligencia colectiva. Y si bien hoy no está arriba de la mesa, es porque no hay tantos perjudicados que salgan a gritar y a pedir auxilio, pero esto en algún momento va a explotar. En algún momento va a explotar. Pero una pregunta curiosa que me surge así ahora mismo, que es una cosa similar a lo que aquí está defendiendo el partido Vox. ¿La ley Micaela protege a las mujeres que son víctimas de la agresión de otras mujeres? Es decir, ¿las parejas de lesbianas tienen protección por la ley Micaela? ¿Las mujeres? No. Absoluto. Las carátulas de cada capítulo, todas refieren a la violencia que sufre la mujer, es decir, todos sale el puño un varón y una mujer en el piso. Entonces digo, y lo decíamos al comienzo, es imposible pretender de que se analice con imparcialidad y con independencia si en la cabeza del juez, del fiscal y de todos los que intervienen en un análisis de la investigación reciben ese adoctrinamiento. Bueno, con lo cual la ley Alejo también propone que hayan estadísticas oficiales también de la violencia contra el varón. Sí, sin perspectiva de género. Perspectiva de género, claro, tiene que haber un análisis también, porque también salimos de la esfera de tener buenos diagnósticos si somos sesgados y parcializados en tener el área de violencia solamente por el tema de un sexo. Es decir, la violencia nace y puede nacer desde la adicción, desde el alcoholismo, desde las relaciones tóxicas, y no nace de un día para el otro. Entonces, todo lo que nos perdemos en prevenir a través de la educación, lo hacemos única y exclusivamente por ahondar una ideología que trae consigo una cuestión, una finalidad económica, que lo decíamos recién. Entonces, le estamos escapando a erradicar la violencia por una cuestión conveniente, momentánea, pero que genera mucho daño en el medio. Además, es curioso porque aquí, por ejemplo, también, y perdone que haga esta comparación por cifras, porque las de Argentina no las conozco, por eso me alegra tenerle a usted aquí hoy. En España hay datos que hablan de que las mujeres en el ámbito de la violencia de la pareja heterosexual sufre aproximadamente un 9% de la violencia. En ámbito de mujeres bisexuales sufren un 18%, pero las mujeres que son lesbianas hay un 34% de violencia. O sea, el 34% de las mujeres que tienen relaciones lésbicas sufren violencia prácticamente 4 veces más que las mujeres que viven relaciones con heterosexuales. Y eso, ni la ley de violencia de género en España ni la ley Micaela las protege. Entonces, una pregunta que le lanzo es, ¿el feminismo en España deja de, aquí yo le denominé hace muchos años el síndrome de la avispa, ¿no? Yo le puedo contar a usted, si fuera un ciudadano español, mire, me han denunciado por violencia de género y usted, si no conociera la historia o no fuese afectado, a lo mejor, bueno, pues eres un machista que no has superado una relación que tu mujer te ha abandonado, ¿no? Bueno, pues me puedo convertir en un machista. Pero es curioso que aquí el feminismo deja de ser activo en la mente de una mujer cuando el hijo de esa feminista es denunciada por violencia de género. ¿El feminismo tendrá que llegar a eso algún día? Y lógicamente porque lamentablemente como seres humanos estamos condenados a advertir un problema cuando llega a nuestro metro cuadrado. Entonces cuando llega a nuestro metro cuadrado nos damos cuenta que existe el problema. Acá también la ministra de Mujeres, el hermano, fue denunciado por su exmujer, su ex esposa. Y acá no vimos a la ministra de las Mujeres que tuvo una declaración al respecto. Entonces, o dejó de ser sorora, de tener sororidad y apoyar a su ex cuñada con la violencia que le ejercía a su propio hermano, o tenía que salir a decir que las falsas denuncias existían. Y no hizo ninguna de las dos cosas. Porque si no perdería su ministerio de mujeres. Ministra de mujeres. No he visto nunca esa figura. Ministra de mujeres. En Argentina es ministra de mujeres a nivel nacional. ¿Y hay ministro de hombres? No, en absoluto. No hay ni una oficina del varón. Digamos, no sé. Que no deberían existir. Tendría que ser oficina contra la violencia. Es decir, efectivamente. Digamos, todos esos dineros que hablabas de que se gastaron los últimos años en España, si se hubiesen gastado a prevenir las drogas, a prevenir el alcoholismo, a hacer talleres de capacitación para fomentar las relaciones saludables, los vínculos sanos, ¿no estaríamos hablando un poco menos de violencia?
Un poco, bastante, yo creo que muchísima. Hablando de violencia, usted ha comentado antes una administración pública que es la CONISET, bueno, pues que de la boca de Marta Albarracín habla de 2 de cada 3 denuncias de abusos sexuales puestas de madres a padres en proceso de divorcio resultaron falsas. Quiero que me hable un poco si está de acuerdo en que, como dicen bien los estudios de Dunedin, Archer, Canadian Journal, Gummernoffen, Rina Sommer, British Crime Survey, el informe Iceberg, Fieber, Murray Strauss, bueno, infinidad de estudios internacionales hablan de que más o menos en lo que viene a decir tanto Antonella Bobbio como Karin Arbach, el promedio de mujeres que son agresoras y el promedio de hombres varones agredidos o agresores es muy similar. ¿La violencia es bidireccional? Por supuesto, lo dice la ONU y Convenio Estambul y demás convenios internacionales. El Convenio Estambul que aplica a España, no aplica a Argentina, pero lo dicen organismos internacionales desde que comenzó a tratarse. Ese estudio al que haces mención, Jesús, que dices que son cifras parecidas, pero bueno, inclusive dice que son más las chicas, mujeres Agresoras. que agreden físicamente a su pareja varón en el último año en un noviazgo adolescente en la Argentina. Es decir, la violencia está en el ser humano, no está, digamos, en uno y en el otro no está. Digamos, todas las políticas, por ejemplo, acá en la Argentina hay un programa que otorga el Ministerio de Mujeres para que cualquier mujer, digamos, víctima de violencia, tenga ciertos beneficios. Por otro lado, para que y esto incluye solamente a varones, cualquier varón que quiera tratar su violencia tenga un psicólogo y unos programas digamos, exclusivos para tratar la violencia. Es decir, que si una mujer se percibe violenta, no tiene la ayuda que si recibe del Estado un varón por ser violento. Es decir, acá hubo un caso muy conocido en Argentina hace poco, el chico Lucio, un niño pequeño que fue torturado, abusado por su mamá y la pareja mujer de su mamá, y que ella se perdió la posibilidad de tener una ayuda gratuita del Estado para tratar su violencia en el caso de que lo hubiese percibido. Es decir, y esto responde a esta perspectiva de género que dice y tergiversa la realidad que todos los hombres son de tal matiz y todas las mujeres son de otro matiz. Estamos equivocados, con eso no vamos a ningún buen rumbo. Aquí para argumentar más todavía o poner puntales al argumento que ha dado, que me parece magnífico, aquí hay una cosa que se llama Anuario Estadístico del Ministerio de Interior. Es un poco el ministerio o la administración pública que conlleva el sustento de las fuerzas y cuerpos de seguridad que llevan, como supongo conocerá, Policía Nacional y Guardia Civil. Pues entre el año 90 y 2003, antes de la creación de la Ley Integral de Violencia de Género, el equivalente a la ley Mica en la Argentina, los estudios eran demoledores y es que prácticamente desde el año 90 al 2003 los estudios sobre homicidios en ámbito doméstico, es decir, en el ámbito de la pareja, sacaban a la luz que prácticamente la violencia, como bien ha dicho antes, era bidireccional y que morían 60 mujeres por cada 40 hombres asesinados, ¿no? Es decir, prácticamente las cifras son similares. A raíz de la creación de la Ley Integral de Violencia de Género, si no recuerdo mal, morían 53,4 mujeres de media al año, y ahora son 54,3. Es decir, ha subido un 1% desde la creación de la ley con inversión de miles de millones de euros. ¿Cree que hemos llegado a un punto sin retorno del enfrentamiento social entre hombres y mujeres? ¿Ya no hay vuelta atrás? No, todo lo contrario. Estoy esperanzado en que esto en algún momento va a cambiar. Pasó así en muchos episodios en la historia que hemos podido compartir. Y creo firmemente en que de esto salimos por la misma sociedad. La sociedad es la que pone los temas en el termómetro, el termómetro de coyuntura política que hace que se logren los cambios. Y hoy por hoy, por lo menos en la Argentina, vemos que la sociedad está empezando a ser consciente de esta ideología que está generando mucho daño y que está corrida del foco de evadir la violencia. Entonces, cuando haya de parte de un gobierno que ponga el foco verdadero donde tiene que ir para erradicar la violencia, vamos a encontrar que la sociedad lo va a apoyar y que va a dejar de apoyar estas cuestiones irracionales que poco tienen que ver. Hoy sostener que un sexo por ser de tal sexo es más bueno que otro, no lo cree nadie. Digamos, se lo puede creer únicamente alguien que esté recibiendo un dinero y que esté facilitándote alguna expectativa de la vida en particular de esa persona.
pero esto no se puede sostener ni siquiera con una persona de poca edad. Hacia adelante creo que esto va a tomar un camino, pero quizás no sea tan rápido, pero en algún momento vamos a salir de esto, ¿no? Vale, pues para ir terminando, me gustaría que me dijera qué es lo que le pasa por la cabeza cuando yo le lea esta frase. Entre comillas, hoy cualquier hombre puede sufrir una falsa denuncia y en minutos es escrachado en medios y redes sociales. Y se advierte, no se respeta la presunción de inocencia. Lo he sufrido. Es que me gustó esta frase y es algo que aquí, pues supongo que en Argentina, como hemos visto, es muy similar. La presunción de inocencia es algo que ha desaparecido de la faz de la tierra, aquí en base al artículo 14 de nuestra Constitución, donde todos los hombres o todas las personas son iguales ante la ley, independiente de su ideología, religión, raza, sexo, orientación sexual. Hay innumerable legislación a nivel internacional que ampara los derechos humanos. ¿Hemos volado por los aires los derechos humanos de las personas, especialmente heterosexuales, y sobre todo son hombres? Por supuesto que sí, y se lleva un juicio a redes sociales donde hay una multiplicidad de acusaciones y no hay nadie que le haga la defensa a esa persona que la están acusando. Entonces el juicio rápidamente tiene una condena. La condena de banquillo, la condena social, ¿no? No importa lo que pase en la justicia donde se puede defender. Entonces se aniquiló el derecho de defensa, se aniquiló el derecho de la presunción de inocencia, pero el derecho de defensa principalmente, digamos, porque en las redes sociales una persona que lo acusan de una acusación grave, es un golpe tan fuerte que queda debilitado durante un tiempo largo. Y en ese tiempo largo, están pasando cosas en las redes sociales y, claro, en cuestión de minutos ya fue condenado. Efectivamente. ¿Y esa condena qué hace? Entonces, esto tiene que también de alguna manera reglamentarse sin salir salir de lo que es la censura y todo lo demás, pero por lo menos que haya algún tipo de responsabilidad cuando se descubre la inocencia de una persona, que haya algún tipo de responsabilidad quienes se suben al colectivo sin preguntar ni dónde ni cuándo, ¿no? Pues para terminar, me gustaría, como digo siempre, que mire a la cámara como está haciendo hasta ahora y simplemente diga lo que le salga del corazón y se refiera a esos padres argentinos, españoles, a todos esos hombres en el mundo que son papás, que tienen una relación donde tienen miedo a pedir la guardia de custodia de sus hijos porque saben que automáticamente les van a procesar o bien en redes sociales o en un juicio, aunque sean inocentes. ¿Qué les diría como mensaje positivo? ¿Qué pueden esperar o qué podemos hacer para poder salir de pues situaciones como las que ha vivido usted o las que he vivido yo? Lo que nos roza es un llamado a nuestras vidas a ser protagonistas en una historia de la humanidad donde hay muchos episodios que son verdaderamente importantes. A quien nos toca de cerca no tenemos que abandonar ni por un instante la esperanza de que en algún momento se nos va a recordar por haber empujado el carro de la igualdad. Tenemos muy pocas armas para poder salir a combatir por esta igualdad, pero está delimitada y está bien señalada y se las quiero decir. ¿Sabe cuál es el arma que tenemos? Esto, el teléfono, las redes sociales. Nosotros no tenemos otra arma y necesitamos que más varones expongan sus problemas, que comentemos. Si no tenemos el valor para comentar nuestro caso, compartamos el caso de otra persona que salga publicado. Es la única manera de generar esta conciencia, esta visibilidad tan necesaria para que sean más personas cada vez a lo largo y a lo ancho del lugar del mundo donde fuera, que entiendan de que esta igualdad es sumamente necesaria. Y créanme que acá en San Juan, en mi provincia, toda persona que se me acercaba después de empezar con esta temática, yo lo que le decía era simplemente, mira, ¿cuántos te bancan? ¿Cuántos seres queridos te bancan? ¿Cuántos están apoyándote en esta injusticia? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Son 4? Bueno, armate un grupo de WhatsApp. Yo te voy a pasar cualquier noticia que tenga afinidad con esta temática, es decir, que se ponga en juego en una noticia
por un periodista serio, donde hay una falta de equilibrio y donde hay una necesaria reforma de estas cuestiones de igualdad, y empecé a difundir. Bueno, San Juan se transformó en la provincia que, en relación con la población, en el último año, más medios de prensa difundieron asuntos que tengan que ver con la violencia que recibió el varón. ¿Y eso que generó? Que en San Juan, por primera vez en nuestro país, se detuviera una persona por una mujer que mintió por falso testimonio y fuera detenida automáticamente del juicio. En San Juan también se rompió un juicio abreviado donde un fiscal entregaba, junto con el abogado defensor, a un tipo que no había abusado de su hijo, que no lo decía la pericia, pero que entran a la cárcel. El fiscal le dice, mirá, si no firmás el abreviado por 4 años te vamos a dar 8 en el juicio, y firman a ojos cerrados y no se dan cuenta que firman cerrando su posibilidad de algún día obtener la libertad y la inocencia. Bueno, eso también pasó en San Juan, con lo cual les quiero decir que la única arma que tenemos es el teléfono, difundir, seguir a periodistas como Jesús Muñoz y empezar entre todos a darnos cuenta que sí podemos, que sí se puede, que sí es posible, que la atención hay que llevarla a la justicia para que hagan y apliquen la igualdad que es necesaria y que ellos también la sostienen muchas veces por lo bajo, y que de a poco, cuando ven que la prensa los acompaña, cuando la prensa ve que empieza a repetir estas noticias, cuando hay muchos comentarios, cuando comparten esta noticia, se dan cuenta que el camino que antes pensaba que era el incorrecto empieza a ser el correcto. Y es lo único que podemos hacer. Con lo cual aspiro a que ese papá que dejó a su hijo, a su hija en su casa, sabiendo que su mamá está manipulándole esa cabecita, sabiendo que lo más probable es que no vuelva a ser su misma hija, su mismo hijo, pero que no abandonen esta lucha, porque aparte es una cuestión que la necesitamos hacer por una salud mental. Quienes atraviesan estas problemáticas generan tanta impotencia, tanta frustración, que les puede generar una enfermedad mental o una enfermedad en el cuerpo. Entonces, ¿qué otra manera de poder tener empatía con el que pasa lo mismo? ¿Qué otra manera de poder sanar esas heridas, de transformar esa energía en algo positivo, algo que pueda ayudarle a otro, a nuestro hijo, a nuestro ser querido varón, que por el solo hecho de ser varón se encuentre con injusticia el día de mañana? Vuelvo a repetir, esto lo tenemos que compenetrarnos, que esta es la salida que tenemos, difundir y comentar estas noticias. Pues no me queda otra más que suscribir cada una de sus palabras, porque este canal nació precisamente a raíz de que la página web, que si le vale a algún padre argentino será un placer, malosdatosfalsos.com, nació en el año 2011 para intentar gritar al mundo que yo era un papá inocente, que me vi sorprendido por 7 denuncias que con dinero público se falsificaron informes de lesiones, informes psicológicos, se falsificaron pruebas, se manipularon hasta en mi cuenta bancaria, se utilizaron testigos falsos y conseguí gritar. 2 o 3 años después conseguí que esa página web se convirtiera en un humilde referente, y en el año 2015, más o menos, o 2014, creé este canal, Malos Datos Falsos TV, donde todo el mundo le invito a que lo difunda, a que si tiene contacto con papás argentinos, colombianos, uruguayos, chilenos, esta es su casa, que pueden venir a contar sus historias, que las documentaremos, que hablaremos de ellos, y que, como bien ha dicho Eduardo, esto es la herramienta que tenemos tanto para grabar las desgracias que veamos en casa cuando somos maltratados, para difundir nuestro mensaje de pedir ayuda, y que igual que aquí en España, supongo que a nivel internacional, ahora está muy de moda en TikTok, el famoso mensaje este que hacen así de tal, pidiendo ayuda cuando la supuesta víctima es la mujer, los hombres también tenemos derecho, obligación y deber de pedir ayuda cuando somos maltratados, y tenemos en el caso de Argentina un cómplice excepcional y un luchador por la verdad como es Eduardo Cáceres, que no ha cejado en su empeño en defender lo que es justo, la igualdad jurídica, y que cualquier persona puede ser víctima de maltrato. Eduardo Cáceres, 1000 gracias por atendernos esta tarde. Es un verdadero placer haber compartido estos minutos. Aquí tiene su casa para lo que necesite. Cuando quiera se pone en contacto conmigo, tenemos el teléfono ya, nos compartimos por redes sociales, y cualquier cosa en la que desde mi humilde posición pueda ayudarle a usted, a cualquier persona que sea afectada y que pueda colaborar, cuente con ello, porque me ha encantado. Creo que
que tiene unos valores y unos principios que me han encantado, y que la base de lo que ha dicho es en lo que yo me baso, en que todos somos iguales y que hay que defender a todas las víctimas de maltrato, tengan lo que tengan entre las piernas. Bueno, Jesús, no, el agradecimiento es para vos y se nota la fuerza que tenés, se nota el dolor que te hace llevar a tener esa fortaleza tan necesaria para que sean muchos españoles, muchos latinos, muchos argentinos, que podamos nutrirnos con cada entrevista de periodistas de tu talla. Así que agradecido a todos los que pudieron escucharnos. Y bueno, a disposición, tal como vos pones tu casa a disposición, yo también pongo mi corazón y todo lo que puedo saber y todo lo que puedo aportar a disposición de cualquiera que se quiera subir por esta nave de igualdad. Pues Eduardo Cáceres, un papá de mellizos, un diputado que lucha por la verdad y la justicia, un abogado, un papá del mundo. Mil gracias, y aquí tiene su casa para las veces que lo necesites. Y como digo siempre, despedimos a un nuevo amigo, un gran luchador, Eduardo Cáceres. Aquí tenéis, suscribiros al canal, comentar, darle likes. Cualquier persona que conozcáis y quiera contar su caso, difundirlo, ayudar. Malos Datos Falsos TV, que se convertirá en breve a... Ya soy el vicepresidente, como he dicho alguna vez, de ANAVID, la nueva asociación de víctimas de violencia doméstica, donde tiene cabida toda persona que sea víctima de maltrato físico o psicológico, independientemente de su color, su raza, su ideología, su pensamiento, su orientación sexual. Cualquier persona, como bien ha dicho Eduardo, son víctimas de maltrato y vamos a ayudarles. Como digo siempre, levantaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. Fuerza y honor. Hasta la próxima entrevista, amigos.